Les llevará a continuación la solemne procesión del Señor Sepultado del Calvario a su paso por el Palacio Nacional de la Cultura. Adelante con nuestra señal en directo. Gracias, muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por seguir en sintonía de Televi7, que en esta ocasión transmite en vivo y en directo desde la Plaza de la Constitución el último de los cortejos de Viernes Santo, que hará su paso procesional frente al Palacio Nacional de la Cultura y también como en fila desde la Sexta Calle. Luego lo hará pasando frente a Catedral Metropolitana. Reciban ustedes un saludo cordial donde quiera que se encuentren en esta noche especial. Es el día de la muerte del Señor, cuando murió en la cruz por nosotros. Muy buenas noches a Byron Valdizón, quien pues ha sido también parte integral, como durante tantos años, de estos cortejos procesionales y de nuestras transmisiones, que hoy se han visto engalanadas con el paso también de los cortejos en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, que han sido transmitidos por Canal 3. Y a propósito, el próximo domingo a las 11 de la mañana, resumen de procesiones, 2 horas con las escenas más conmovedoras de estos cortejos de pasión de la Semana Santa guatemalteca. Muy buenas noches, Byron. Buenas noches. Lo que tanto esperamos está por irse. Lo decimos en cuanto al amor a estas tradiciones, a esta devoción, y no tanto por una tristeza meramente cristiana, porque sabemos sin lugar a dudas que esto es parte de la dinámica del año litúrgico que estamos viviendo, la pasión y muerte del Señor, y que celebraremos pronto la vigilia pascual y reconocemos totalmente a un Cristo que venció a la muerte. Pero en cuanto a la vivencia de toda esta experiencia de fe, de la cultura guatemalteca, pues con esta procesión en su paso por catedral, de alguna manera empieza a marcarse el epílogo de lo que podríamos llamar, quizás equivocadamente, las procesiones grandes, porque no podemos hablar de procesiones menores que otras, todas son importantes. Aún mañana tendremos las procesiones de la soledad, el domingo las de resurrección, y Guatemala misma sigue con procesiones a lo largo de todo el año. Existe información según la cual el hermoso yacente del Calvario era procesionado ya por las calles de su barrio durante la época colonial. Todos los Viernes Santos tiene una procesión de gente de escasos recursos económicos, tanto así que al yacente del Calvario algunos le han dado por llamar el Cristo de los pobres o el yacente de los pobres. Ya en esta capital, en la Nueva Guatemala, pues el cortejo fue desarrollándose de forma paulatina hasta que llegamos, hablemos años 1950 en adelante, en que la evolución de este cortejo pues fue bastante grande. Lógicamente, la traída durante esos años de los famosos pasos del Vía Crucis que ustedes han estado viendo en los anteriores minutos, pues fue crucial para el crecimiento de esta procesión. Los mismos muestran varias escenas nunca vistas, al menos aquí en la capital de Guatemala, destacándose varias de ellas. Por ejemplo, Jesús clavado de pies y manos. Yo creo que veíamos ya el descendimiento y también la sepultura. De la sepultura, pues, no sé, de verdad habría que tomar en cuenta si se sigue procesionando, a veces se nos escapan algunos datos al respecto. Entonces, es una procesión que ha ido creciendo. Además, siempre comentamos, es una procesión, Luis, con 140 cargadores en cada turno, de tal manera que son andas, pues, grandes, con un grado de dificultad también muy complicado para sacarlas del templo.
Ya las tendrán ustedes más adelante en sus pantallas para que podamos comentar algo más sobre este particular. Pues esta procesión tiene características también propias, y una de ellas, pues Byron, definitivamente son estos pasos procesionales que son los pasos del Vía Crucis. Son las escenas que nos describen el momento en que Jesús es condenado a muerte y luego, pues, de esa condena emprende su camino al Calvario, en donde pues le ponen la corona de espinas, en donde tiene su primera caída, la segunda caída, hasta una tercera, y pues llega el momento de ser crucificado. El momento de la pasión es pues perfectamente descrito en las Sagradas Escrituras, incluso es largo. Ya ven ustedes que en la misa del Domingo de Ramos pues se manda a leer toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero es fascinante el poder adentrarse en estos momentos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y estos pasos nos lo recrean perfectamente. Son obras españolas que tenemos con nosotros desde hace más de 50 años y que salen en procesión con mucho cuidado, porque también merecen mucha atención. El pueblo católico se ha desbordado a las calles en un gran número. Hemos estado en esta Plaza de la Constitución toda esta tarde y lo que va de la noche, y hemos visto a muchas personas esperar al momento de la bendición que les viene dada de lo alto por estas imágenes bellísimas, y pues congregado el pueblo católico frente a la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Otro de los detalles es el arzobispo Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, a quien tenemos en nuestras pantallas, que ya espera en este momento la procesión, como lo ha hecho con todas las que han desfilado frente a Catedral en esta Semana Santa, dando su mensaje, dando su bendición apostólica, y pues observando el paso procesional, que, como decíamos, aparte de los pasos tiene otras características. Los penitentes portan las 7 palabras que expresar a nuestro Señor Jesucristo ya clavado en la cruz momentos antes de morir. Son estas que vemos en las pantallas y que son portadas por este escuadrón de penitentes que también forman parte del cortejo procesional del Calvario, que pues entre otras de sus características también incluye romanos dentro del cortejo. Las andas, ya lo decía Byron, es la característica de ser más grandes que existen en toda la Semana Santa, 140 brazos, y pues si esta procesión tuviera que hacer un recorrido como el que hacen otras en barrios más pequeños, como las que hemos estado transmitiendo a ustedes, no podría dar vueltas porque las esquinas se hacen pequeñas, y como que en este punto ya las andas han llegado a su máximo nivel. Pero como la ubicación del Calvario se encuentra en la Sexta Avenida, 18 calle, y puede agarrar un trayecto procesional de trazos largos, pues eso es lo que permite que estas andas, que deben tener más de 22 metros de largo, puedan transitar por nuestras calles de avenida. Son imponentes, son bellísimas, y hoy pues nos traen un mensaje también, un mensaje que describiremos a ustedes en su momento, y que forma parte de este cortejo procesional, que realmente es único, es muy popular, porque el yacente del Calvario tiene una devoción y un arraigo dentro del pueblo católico muy, muy popular, y todos los días del año es frecuentemente visitado en el templo de Nuestra Señora de los Remedios. Esta imagen goza de una enorme veneración dentro del pueblo católico, que pues el día de su consagración le acompañó también en una solemne procesión y en momentos muy emotivos. Recordemos, Byron, que fue consagrado aquí en Catedral Metropolitana en fecha pues no tan distante. Mi memoria aún alcanza a recordarlo, y ha sido pues maravilloso. En la década de los 90 se le consagró, si no mal me recuerdo, y aquí el escuadrón de romanos que decía.
Y este es otro elemento también que le ha dado mayor vistosidad a este cortejo, la incorporación de los romanos. Yo no quiero pasar por alto también lo que sucede antes de la procesión o antes de que salga la procesión del Calvario, como lo es los actos de crucifixión, los actos del descendimiento. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado en el Calvario antes de que salgan las andas de esta procesión, pero son momentos muy emotivos, se guarda mucho respeto. Además, se lleva a cabo la ceremonia litúrgica de la adoración de la cruz. También se hace la reflexión de las 7 palabras. En fin, en el Calvario pues se vive intensamente todos estos momentos. Y ahí un romanito, como decimos en buen chapín, ¿verdad? También la participación de pequeños, de grandes, y cómo, de qué manera esta tradición se va legando de generación en generación. Todo esto es de admirar, y también para los turistas esto representa muchísimo para ellos en cuanto a la expresión. Pero nunca olvidemos que todo esto lo hacemos para procesionar una imagen la cual debe acercarnos más a Jesús. La noche está siendo bañada por esta luna llena, que precisamente es la que nos marca el día domingo de resurrección, que ya se avecina, esta luna preciosa. Hermosa la noche, además una noche no muy calurosa, una noche fresca. Les da gusto estar aquí en el centro de la ciudad. Quiero aprovechar, amigos televidentes, para saludar a todos aquellos que nos ven en aldeas muy lejanas, allá donde quizás no hay procesión, donde nuestros sacerdotes pues cuesta que lleguen, pero que esta transmisión de alguna manera los acerca más a nuestra fe. Para todos ustedes, un abrazo cordial, y esperamos que de alguna forma, a través del esfuerzo que como laicos puedan hacer, no dejen de celebrar la palabra, los actos litúrgicos de estos días, para que quizás no con esta majestuosidad se vuelva a revivir la pasión y muerte del Señor, y sin lugar a dudas la gloriosa resurrección. Pues aquí tenemos el escuadrón de romanos, que da un marco característico y muy particular, diría yo, a esta procesión del Calvario, con la seriedad que requiere el escuadrón de romanos. Pues se presenta al pueblo católico un cortejo elaborado pues hace muchos años atrás. Recuerdo mucho la participación del señor Guillermo Lira en la construcción de esta procesión tal cual hoy la vemos, y que ha ido pues siendo parte fundamental de la Semana Santa. También sus elementos de la hermandad tienen un uniforme distinto al de sus cargadores, que como en la procesión de Santo Domingo visten de riguroso luto, túnica negra. La procesión de la recolección es la excepción de los Santos Entierros, porque ahí se carga de traje civil, digamos, de tacuche, como diríamos los guatemaltecos, pero la procesión del Calvario y de Santo Domingo se carga con túnica negra. Los escudos del Senado romano pues también son parte de este escuadrón, que en estos momentos pues desfila frente al Palacio Nacional de la Cultura. Y todo este cuerpo de la procesión antecede las andas monumentales de este Señor sepultado del Calvario, que tiene características, como decíamos, también propias, y a veces lo vamos a ver en sus andas procesionales revestido con túnica, y otros años no, según la ocasión y según el diseño que se haga de sus andas.
Es curioso porque el Señor Sepultado de Santo Domingo siempre lo vamos a encontrar en procesión con su urna, que es pues de una construcción fantástica, ya ustedes la vieron en la transmisión de esta tarde. Y por el otro lado, al Sepultado de la Recolección lo vamos a ver siempre expuesto solo con un paño o con un sudario y mostrándonos la brutalidad con que fue crucificado, la sangre que tuvo que derramar por nosotros. Mientras que el Sepultado del Calvario, como repito, algunos años lo veremos con su túnica revestido y otros años lo veremos también con su cuerpo desnudo, mostrándonos el sacrificio del que tuvo que padecer por nosotros. Enfilando por la Quinta Avenida, pasando por la parte trasera de la Biblioteca Nacional, enfila esta enorme y monumental anda del Señor Sepultado del Calvario, que nos trae un mensaje preciso. Y es que hablando del sepultado, Jesucristo del templo del Calvario parece que durmiera tranquilo, como si solo se tratara de un desmayo o éxtasis en esta bella imagen del Santo Cristo yacente. Es una imagen con mucho realismo que muestra esa rigidez mortal impuesta por la postura de la cruz. El culto y veneración al Cristo yacente se inició hace más de 3 siglos en la antigua Guatemala, en el altar mayor del Templo del Calvario. Como decía Byron hace un momento, pues tiene una historia muy rica en la antigua capital del Reino de Guatemala. Esta es una obra del artista don Pedro de Mendoza, quien la buriló en el año de 1643. Al igual que hizo otras imágenes el famoso artista don Pedro de Mendoza, como Jesús de la Caída de San Bartolomé Becerra y la Virgen de la Soledad de la Escuela de Cristo, entre otras. Pero el conjunto de imágenes que vamos a apreciar ya en las tomas, empezando por el Cristo yacente de la iglesia del Calvario, que ya vemos estas andas, dense ustedes una idea de la dimensión, que son más de 22 metros, que prácticamente abarcan solo la mitad del crucero de la Sexta Calle y Quinta Avenida. Volutas de incienso que elevan oraciones al Divino Maestro en lo alto de las andas. Y Byron, creo que el mensaje que se nos presenta hoy debe servirnos de motivación y debe servirnos para que el Viernes Santo se meta en nuestra conciencia, se meta en nuestras vidas, para que trascienda en cada uno de nosotros la Semana Santa. Estamos a momentos, a escasas horas de concluir la jornada trágica de un acontecimiento histórico, del acontecimiento más grande que tuviera la humanidad. Y el Viernes Santo debe dejarnos algo. Si nos quedamos en este aparato externo, si nos quedamos solo viendo las procesiones, si hemos hecho un esfuerzo físico y venimos a apreciar un cortejo como estos, pero no trasciende el mensaje, no llega a nosotros, creo que de balde habremos vivido una Semana Santa del 2003. Así que les invitamos para que entendamos, asimilemos y con una oración le pidamos entendimiento a nuestro Señor Jesucristo y la Semana Santa trascienda en cada uno de nosotros. Así que dedicamos de manera especial esta última transmisión a todos ustedes en agradecimiento por su sintonía, pero más que eso, para implorar bendiciones especiales, pero para invitarles y hacerles caer en conciencia que las procesiones, si bien es cierto, son un acto de fe pública, un acto externo que sale extra muros de las iglesias tradicionales de nuestra Guatemala, como sucede en muchos barrios, en muchas colonias, en gran cantidad de departamentos, de municipios de nuestra Guatemala, pues también tienen un significado interno. Y cada uno de los devotos cargadores, cada uno del pueblo católico que acude a las calles a presenciar estas procesiones, debe llevarse esa vivencia y hacerla propia, hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, a aceptarlo como nuestro único Salvador personal. Solo Él, queridos amigos, puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, solo Él nos puede transformar. Muy bien, señoras y señores, en sus pantallas, las andas
monumentales del Señor sepultado del Templo del Calvario. El tema es el sacrificio del Cordero. Por eso vamos a ir describiendo poco a poco esta alegoría. Una alegoría, vuelve a repetirse lo del Cordero, Luis. Este año hemos estado hablando bastante del Cordero. Jesús, el Cordero que se sacrifica en la cruz por la redención de nuestros pecados. Precisamente en la mañana de este Viernes Santo, en la parte de atrás, veíamos a un cordero con una herida en su cuello, un cordero degollado que debería estar muerto, tirado, pero está de pie. Y esto es un símbolo que habla de la resurrección del Señor. Pues ese sacrificio del cordero está expuesto también en la alegoría de los hermanos del Calvario. Al frente, Juan Bautista, hincado, señala el Cordero y se lee esta frase bíblica: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al centro, la consagrada imagen del Cristo yacente en un altar sobre un libro cerrado con 7 sellos, entre 2 ángeles, uno con una cítara y otro con perfume, que pues los hermanos que nos han hecho llegar esta información dicen que representa los cantos y oraciones de los santos. En la medida en que se acerquen las andas, ustedes van a ver estos detalles, porque las andas de esta procesión, Luis y amigos televidentes, se prestan, son aproximadamente 27 metros de bolillo a bolillo. Se presta tanto así, yo no sé si ustedes recordarán, por ejemplo, una alegoría tan especial que se comentó mucho, la batalla final y la Nueva Jerusalén. Han sido adornos muy comentados a propósito, en base a varios elementos. O sea, es un mueble profesional que se presta para exponer una buena cantidad de signos. En todo caso, lo que siempre se ha motivado y se ha dicho es que es importante que la imagen destaque por encima de todos los elementos que puedan surgir. Y desde esta toma parecería que las andas son pequeñas, pero ya hemos visto cómo al dar la vuelta, cuando enfilaba por la Quinta Avenida y ahora que se dirige sobre la Sexta Calle, pues son enormes, y ya las veremos cuando las tengamos más cerca, en la amplitud de esos 20 y tantos metros que tiene estas andas procesionales, que pues se estrenaran allá por los años 80 y que han sido hasta el momento, y difícilmente habrá otras andas que lleguen a ser más grandes por las características que ya les explicaba. Sin embargo, pues a pesar de que son andas grandes, los adornos, las alegorías que se han presentado en los últimos años, elaboradas por el arquitecto Marco Antonio Fuentes, siempre nos presentan elementos grandes, elementos sustanciosos que permiten también una catequesis impresionante, de tal manera que este cortejo fúnebre, esta procesión del Señor sepultado del Calvario, siempre ha impresionado. Y hoy nos presenta también al Cristo yacente sin sus vestiduras, más que con un paño, con un sudario que le permite mostrar el cruel momento de su crucifixión y el descendimiento. Y precisamente hablando del sepulcro, ese que nosotros debemos meditar y hacerlo nuestro, para que tenga un sentido la resurrección y tenga el sentido real el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo que entregar. Por supuesto que lo hizo voluntariamente, pero lo hizo por cada uno de nosotros. Byron hablaba del Cordero
inmolado, de este cordero que es llevado al sacrificio. Y es que se hace la comparación en las Sagradas Escrituras porque si alguien tiene la experiencia de cómo se sacrifica un cordero, pues no es igual que otros animales que se pueden sacrificar, que harían una queja más profunda. Se escucharía al sacrificio de cualquier animal, pues quejas muy fuertes, lamentos en el momento de su muerte, pero el cordero no. El cordero es llevado al sacrificio y no exhala ni siquiera un suspiro, no sé qué. Jesús fue golpeado, abofeteado, latigado, murió en la cruz y no se quejó en ningún momento. Por eso las Sagradas Escrituras lo comparan con un cordero que es llevado al sacrificio. Sabía que iba a morir, pero no se queja. Es Jesús que no se queja porque sabe que va a salvar a la humanidad, que nos va a salvar a cada uno de nosotros. Por eso es la comparación de Jesús, nuestro Redentor, el Redentor del mundo, como un cordero que es llevado al sacrificio. Pues cerca del sitio en que Jesús fue crucificado, en un jardín que pertenecía a José de Arimatea, había una tumba abierta en la roca que hasta entonces a nadie había servido. José de Arimatea se sintió feliz consagrándola a la sepultura del Salvador. Las 5 últimas estaciones del camino de la cruz, cuando se le despoja a Jesús de sus vestidos, el momento de la misma crucifixión, el clavarle en la cruz, la piedra de la unción, el embalsamamiento y el sepulcro, se encuentran encerrados en la Basílica del Santo Sepulcro. 2 compartimientos taladrados en la piedra y comunicados entre sí formaban esta fosa funeraria. El cuerpo del Salvador fue colocado en un nicho abierto en el segundo de estos departamentos, y esto fue notado cuidadosamente por María Magdalena y las santas mujeres que habían resuelto volver al sepulcro después del sábado para renovar el precipitado embalsamamiento del cadáver. Tributados los últimos honores a su buen maestro, los discípulos salieron del monumento e hicieron rodar hacia la entrada una enorme piedra para impedir el acceso. Luego, con el corazón destrozado, los ojos anegados en lágrimas y agobiados del dolor, volvieron a la ciudad. María y las santas mujeres tuvieron también que resignarse a dejar el Calvario y se retiraron al cenáculo para pasar allí el día sábado. Todo parecía terminado. El profeta de Nazaret había muerto en la cruz como un vil esclavo. Los apóstoles amedrentados habían desaparecido. Unas mujeres, después de haberle seguido hasta la tumba, regresaban llorosas a su morada. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos triunfaban indudablemente, y sin embargo, cosa admirable parecían tener aún a ese personaje prodigioso que tantas veces los había aterrorizado con su poder. Aquellas tinieblas esparcidas en la ciudad durante su agonía, el temblor de la tierra que acompañó a su muerte, la misteriosa rasgadura del velo del templo, todo se presentaba a su memoria con lo lóbrego de un presagio siniestro, pero que particularmente les inquietaba, y era que el crucificado había anunciado que resucitaría 3 días después de su muerte. Paso lento, solemne de esta procesión, siendo la luna un testigo de esta noche de Viernes Santo aquí en la capital guatemalteca. Pues decíamos que al frente de las andas, Juan Bautista indica: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos, esta escena sucede cuando San Juan está bautizando con agua. Y le preguntan: ¿por qué bautizas con agua? Y es cuando él dice: ya vendrá alguien que no bautizará con agua, sino con el Espíritu. Y ahí lo está señalando San Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya presentando, entronizando la figura del Cordero.
Más adelante ya tendremos la consagrada imagen del Cristo yacente en un altar sobre un libro, este famoso libro que aparece en Apocalipsis, un libro cerrado con 7 sellos entre 2 ángeles, uno con una cítara y otro con perfume. El famoso libro de los 7 sellos, un libro que tenía que ser abierto por el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Y por eso es que en la parte de atrás de las andas veremos a San Juan Evangelista en la redacción o escribiendo el Apocalipsis, y se lee: digno es el Cordero inmolado de recibir el reino, el poder y la gloria. Esto ya es una cita del libro del Apocalipsis, capítulo 5, y complementa el decorado: signos del sacrificio del Cordero, la cruz, las lanzas, la corona de espina, los clavos, etc. Pues a manera de resumen, desde la presentación del sacrificio del Cordero, San Juan presentándolo como el Cordero que quita el pecado del mundo, y luego retomando parte del capítulo 5 del Apocalipsis, presentando precisamente a ese Cordero capaz de abrir el libro de los 7 sellos, de alguna manera el libro de los 7 sellos, en donde podríamos comprenderlo como un libro donde está el plan de Dios, donde no se podía abrir, no podían revelarlo más que aquel Cordero de Dios. Y Jesús, como ese Cordero, pues herido, pero de pie, resucitado, es el que tiene la honra, la gloria también, y es él el que va a abrir este libro de los 7 sellos. Un decorado muy hermoso. Los dejamos con esta sentida marcha fúnebre mientras contemplamos estas imágenes.
sonido de las horquillas, también lo que entre cucuruchos se animan a la cuenta de 3, levantamos el anda. Decíamos en la transmisión anterior que es un lenguaje propio del cucurucho. Pues queridos amigos televidentes, hablando de manera espiritual o espiritualmente, religiosamente, tengamos presente pues el amor de Dios, la locura de Dios, decía un sacerdote amigo, que nos dio a su Hijo Jesús, para que creyéramos en Él y también nosotros tuviéramos vida en abundancia, vida eterna. El Cordero de Dios que se nos da, que ahora lo meditamos en su muerte, en que pronto también reflexionaremos alegremente en su resurrección. Venid al huerto perfumes, enjugad la blanca sábana, en el tálamo nupcial el rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa, la vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín creyentes, tened en silencio el alma, ya empiezan a ver los justos la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas, en la gloria de ese cuerpo serán bañadas. Salve, cuerpo cobijado bajo las divinas alas, salve, casa del Espíritu, nuestra morada. A veces hablamos poco de los templos, pero no sé, quizás algunos abuelos, abuelas tendrán presente el templo del Calvario hace varias decenas de años ya. Pero la ciudad era muy pequeña, al final de la Sexta Avenida, ahí sobre las 18 calles, pues ahí estaba el Calvario, un montículo, ahí quedaba el Calvario. Luego hubo necesidad, o se dio la necesidad en la ampliación urbanística de la ciudad de ampliar la Sexta Avenida, y tiene que movilizarse el edificio o el templo del Calvario, buscando pues una nueva ubicación que se adaptara para la nueva estructuración de la capital guatemalteca. Le voy a hacer una acotación, Byron, interesante en torno a este templo del Calvario, porque allá en Antigua Guatemala, en 1773, que sabemos todos fueron los terremotos de Santa Marta, que el 29 de julio obligaron al traslado de la ciudad porque destruyeron en su totalidad la floreciente metrópoli de ese entonces, y al ordenar las autoridades el traslado de la ciudad al Valle de la Virgen, después de múltiples debates, porque no era fácil trasladar a las imágenes, trajeron consigo pues a sus amadas imágenes de veneración, entre ellas el Cristo yacente, quien a falta de un templo no lo tenía. Estuvo posando primero en un rústico rancho en lo que hoy es el Parque Concordia, ya después se fue trasladado a una casa de adobe sobre la Sexta Avenida y 16 calles, y después a este templo del que hace ustedes referencia, ¿vale? Cristo yacente del Calvario. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Que la muerte de Jesús nos ayude a nosotros también a resucitar espiritualmente. Si en esta Semana Santa no sucede nada en su vida, ha sido una semana pues bonita, interesante, cansada, familiar.
pero si he dejado huellas y estas imágenes le dicen algo más, bendito sea Dios. La música del pentagrama guatemalteco de Semana Santa también nos acompaña en esta noche de Viernes Santo. Escuchemos. Consagrada imagen del sepultado del Calvario, atribuida a Pedro Mendoza, como hemos dicho. Yo a la distancia pensé que sus vestiduras hoy eran nada más que un paño, pero luce una túnica verde que hacen conjunto a esta hermosa realización. Debemos destacar, Byron, que hemos visto en esta Semana Santa hermosos adornos. Ya es toda una tradición el que haya un gran esmero de parte de todas las hermandades de pasión por sacar de la mejor manera sus cortejos, y hemos visto en esta Semana Santa maravillas realmente arquitectónicas puestas sobre estas andas procesionales que ahora concluyen su paso por el centro histórico, con esta bellísima imagen que vemos ya de la Santísima Virgen, que es impresionante, conmovedor el cuadro que vemos de Nuestra Señora de la Soledad del Templo del Calvario, que nos lleva todas las miradas hacia ella, que es la corredentora de la humanidad. Quería recordar la fecha de la consagración que usted decía, el 19 de noviembre del año 89, por Monseñor Próspero Penados del Barrio. Creo que es importante esa fecha de que usted hacía mención. Sí. La alegoría del anda de la Santísima Virgen de Dolores del Calvario trae las letanías lauretanas cuando rezamos a Nuestra Señora, Madre Dolorosa, Madre del Creador, Madre del Salvador, y respondemos, ¿verdad? Ruega por nosotros. Madre Dolorosa, Madre del Creador, Madre del Salvador. Antes del Concilio Vaticano II, las abuelitas, son nuestras mamás también, ¿verdad? Recordarán aquel rezo: Mater Dolorosa, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, ora pro nobis. Pues bien, al frente un ángel hincado está rezando: Madre Dolorosa, ruega por nosotros. Y este ángel que va frente a Nuestra Señora, pues porta una cruz, como estamos observando en este momento. Este ángel está recordando el momento de dolor de Nuestra Señora y también está pidiéndole a ella que ruegue por nosotros. Al centro, pues el artístico dosel de estilo clásico griego, allí la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores. Atrás, un ángel reza al adolorido corazón de María y le dice: ruega por nosotros. Y complementa este adorno una serie de medallones griegos en alto relieve con los 7 dolores de la Virgen María. Todo el conjunto en tonos blanco y gris perla. Allí va el ángel rezando al corazón adolorido de Nuestra Señora. Vean qué arte el de los hermanos de la comisión de adorno. Un ángel que le reza a ese corazón adolorido de Nuestra Señora. Si ustedes tuvieran la acuciosidad de acercarse a estas andas,
van a encontrar precisamente lo que ya decíamos, los 7 dolores de la Virgen María, que se tomaron la delicadeza de elaborarlos con una perfección muy especial. El paso de Nuestra Señora de la parroquia, precisamente de Nuestra Señora de los Remedios. Andas procesionales también de grandes dimensiones, las de la Santísima Virgen del Calvario, que nos muestran también este cuadro con la catedral al fondo y la luna llena en lo alto, iluminando el paso ya de retorno de las andas hacia el templo del Calvario, allá frente al Palacio Arzobispal, y luego de haber impartido su bendición, pues sigue el paso pausado, lento, cadencioso del Cristo yacente del Calvario. Y aquí, frente al Palacio Nacional de la Cultura, las andas de la Santísima Virgen, que nos muestran el dolor y el dramatismo de Nuestra Señora al ver a su hijo muerto. Byron lo decía, el grano de trigo no muere, no puede luego fecundar y dar origen a un nuevo tallo para que fructifique o germine en un trigo nuevo, ese trigo que refleja la esperanza y que refleja a cada uno de nosotros. Otro de los hermosos cantos de la Iglesia y que se suele aplicar cuando son estas conmemoraciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es aquel que dice: hay que morir para vivir. Y en esta época en la que los guatemaltecos nos encontramos tal vez en una crisis enraizada en nuestra sociedad, porque hemos dejado que se introduzca en nuestras familias, en nuestros ambientes, cuánta debilidad, cuánto pecado, y sentimos que a veces estamos parados sobre casi un pantano, que nos hundimos y pedimos al Señor, como lo hacía Pedro en la barca: sálvanos, Señor, que perecemos. Sentimos que se nos hunde la barca, sentimos que no podemos más, estamos agobiados, casi nos creemos cargar una cruz más pesada que la de nuestro Señor Jesucristo. Valdría la pena hacer la reflexión y preguntarnos si no tenemos que morir para vivir. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Él, que es todopoderoso, enviado del Padre, y que vino pues a enseñarnos a vivir, tuvo que morir para precisamente restaurar la vida, restaurarla con su gloriosa resurrección. Preguntémonos internamente si es que no tenemos que dejar por un lado nuestros vicios, si es que no tenemos que dejar por un lado nuestras imperfecciones, nuestra triste vida cotidiana a la que no queremos darle un giro y nos empeñamos en hacerla cada vez más empantanada y hacerla más difícil. Hagamos un análisis de conciencia y me imagino que cada uno de nosotros podemos este Viernes Santo hacer un acto de conciencia, pero sumidos en un pantano del cual solo Él nos puede sacar. Si debemos morir para vivir, hagámoslo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, con esa dignidad, con ese amor, con esa entrega. Muramos, pero busquemos con Él su gloriosa resurrección. Que Nuestra Señora la Virgen Santísima así nos lo permita, y que este ejemplo de su obra corredentora, de esta misión extraordinaria que nos dejó en el momento que la espada traspasó su corazón, en el momento de la cruz, en el momento de verlo en el sepulcro, cuánto dolor no sufrió Nuestra Señora. Cómo no lo iba a profetizar Isaías, que esa espada le iba a atravesar, le debería desgarrar el corazón y el alma, porque ver a un hijo crucificado y muerto era el peor dolor que pudo haber existido. Y ella
lo soportó y con él también gozó de su resurrección. Y por eso es que es nuestra mayor intercesora, la Virgen Santísima. Hay que morir para vivir. La procesión se encuentra en estos momentos frente a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Es el punto que señalamos. Faltan 20 minutos de la noche. El viraje lo hará sobre la 8ª calle para buscar la 6ª avenida y lo prolongará prácticamente hasta el Parque Concordia en este punto, cuando sean aproximadamente las 11:30 de la noche, para subir por la 14 calle y 5ª avenida, ya buscando el retorno hacia la iglesia del Calvario. Es la ruta que sigue para llegar a la 1 de la mañana, también en la conclusión de esta procesión del Santo Entierro, y pues a eso de las 1:30 concluir ya su entrada, que dicho sea de paso que tiene cierto grado de dificultad por las características del Templo del Calvario, Byron, tanto a la salida como a la entrada, pero es el trayecto si usted aún quiere encontrar el paso profesional. Solamente quisiera indicar que pues aquí mismo, en la cercanía de la catedral, las familias empiezan a movilizarse. Pero hay algo muy importante. Para miles de personas, esta noche se hace larga. Muchos estarán llegando a casa 2, 3 de la madrugada, por medio, porque viven la entrada de los cortejos, o por lo menos de uno de ellos. Y aun cuando se anuncia el cierre a las 12 o a la 1, 12 de la noche, 1 de la madrugada, pues a veces se prolonga. Y quienes, pues con este día, no es que estén finalizando su Semana Santa,